Qué gozo y qué alegría es poder ver a los hermanos. Realmente yo me gozo, hermanos. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo en el Señor cuando usted se levanta de su asiento, saluda a su hermano, le abraza, le pregunta cómo está, cómo le fue. Qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien se acerca a usted y le dice, ¿cómo está? Dios le bendiga. Adelante. Uno se siente bonito, ¿verdad? De eso se trata la iglesia, ¿verdad? Que estemos unidos en Cristo. Hoy comenzaré una nueva serie de los capítulos del 4 al 6 de la carta a los Efesios. Y a esta serie le he titulado ¿Cómo debemos vivir en Cristo? Mire, mi amado, Efesios se divide en dos partes. La primera parte es quién somos en Cristo, nuestra posición, y la segunda es cómo debemos vivir en Cristo. La primera parte es doctrina y la segunda parte es práctica para la vida del creyente. En los primeros 3 capítulos leemos cómo Dios en su gloriosa gracia salva a los pecadores por medio de Jesucristo, concediéndoles una vida espiritual. Mire, mi amado, la atención no se centra en lo que debemos ser, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Amados, usted y yo hemos sido elegidos por el Padre. Efesios 1, 4 al 6. Hemos sido redimidos por el Hijo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Se nos ha dado el poder de la resurrección. Se nos ha dado ojos para ver el señorío de Jesús. Hemos sido resucitados y sentados en los cielos a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de gracia por su bondad para todos nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido creados para hacer buenas obras. Hermanos, aquí vemos que el cristianismo no consiste en volverse religioso. No se trata de ajustarse a la lista de reglas o adoptar una filosofía nueva. Tampoco se trata de la prosperidad financiera o de convertirse en una buena persona. Se trata de convertirse en una persona nueva en Cristo. Se trata de pasar de la muerte a la vida, de pasar de la oscuridad a la luz. Así que la tarea que tenemos nosotros como predicadores, como pastores, como maestros, no es llevar a la gente a la religión. No, sino es predicar a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Esa es la responsabilidad de todo pastor, de todo predicador, de todo aquel que proclama la verdad. Demostrar a la gente de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En la segunda mitad de la carta, Pablo hace un cambio, como lo dije al principio. Ahora se centrará en las responsabilidades de los santos, de cómo debemos vivir en Cristo. Y el tema de hoy es un cuerpo sano. Y le invito a que me acompañe a leer Efesios capítulo 4, de los versos del 1 al 16. Y hoy estaré usando los lentes de mi esposa porque ya mis ojos ya no quería ceder, pero decía, ve al oculista, no voy. Pero ya me di cuenta, tengo que ir.
Le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra. Y la vamos a leer con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: yo pues, prisionero del Señor, le ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amado Padre y bendito Dios que estás en esta preciosa mañana, hoy venimos ante ti porque reconocemos que tu palabra es vida y es verdad. Reconocemos, Padre, que tu palabra es viva y es eficaz. Y por lo tanto nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de hablarla tal y como es. Porque es tu palabra, Señor. Es esa palabra que nos anima, es esa palabra que nos conforta, que nos confronta, Señor. Pero es esa palabra que también restaura y sana. Y es por eso que hoy te suplico que a través de tu Espíritu Santo tú puedas guiarme para poder exponerla a este pueblo amado. Ayúdame a menguar para que crezcas tú. Que seas tú en mí, Señor, porque yo solamente soy un instrumento en tus manos. Reconozco que tú eres el pastor de pastores y yo solamente soy un copastor tuyo, Señor. Y te suplico que me ayudes en esta mañana. Por favor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quisiera comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿A cuánto nos gusta tener un cuerpo sano?
A todos, ¿verdad? Levanten su mano. ¿A quienes nos gusta tener un cuerpo sano? Veo algunos que no, ¿verdad? A mí sí, me gusta tener mi cuerpo sano, ¿verdad? Pero para tener un cuerpo sano, ¿qué debemos de hacer? Ejercicio, dice. Dejamos lo más importante. Debemos de ser disciplinados en cuanto a nuestra alimentación, ¿verdad? Disciplinados en hacer ejercicios, disciplinados en ir a correr, ¿verdad? Pero usted dice, ay, pastor, si apenas llego a mi casa y me tiro, ya ni me levanto, y así quiere usted que vaya a correr, ¿verdad? No, todo requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y eso nos ayuda, hermanos, a tener un cuerpo sano. Sin embargo, hermanos, la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios 4 nos describe otro cuerpo donde nos estará señalando 3 marcas de una iglesia sana. Así que vamos a pasar rápidamente al primer principio. Una iglesia saludable se caracteriza por la unidad del Espíritu. Versos del 1 al 6. Amados, usted y yo somos unidos a un llamamiento divino. La Reina Valera dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis. La palabra andar es muy importante, ya que la vamos a estar viendo y la vamos a estar viendo aparecer mucho en las siguientes prédicas que estaré dando. Esta palabra esencialmente significa conducir la vida de uno. Después de que Pablo ha expuesto el Evangelio en los 3 primeros capítulos, ahora quiere que sus lectores sepan cómo deben vivir y conducir sus vidas de una manera acorde al Evangelio. Amados hermanos y hermanas, nuestra vida debe vivirse a la luz del Evangelio. Recuerde que Jesucristo es el Señor de todo. Y como creyentes debemos de caminar al ritmo de Él y bajo el señorío de Él. El apóstol Pablo ilustra el caminar, ese caminar digno en su propia situación. Él lo ilustra en su propia vida. Él dice, en la palabra dice, Él es un prisionero del Señor. Él no es prisionero de Roma. Él es un prisionero de Cristo. El apóstol Pablo ha entregado toda su vida al señorío de Cristo y eso le ha llevado a la cárcel. Para este mundo, eso sería como egoísmo o como una locura, ¿verdad? Ese está loco. Ir a la cárcel por Cristo, por estar unido a Cristo, esa es una locura. Para ellos es una locura, pero para nosotros no. Porque usted y yo hemos recibido beneficios al estar unidos en Cristo. Hemos recibido beneficios en esta tierra y vamos a recibir grandes beneficios de los que usted no se imagina allá en el cielo. Entonces hay beneficios de vivir en Cristo. Usted y yo estamos unidos por una conducta semejante a la de Cristo. El apóstol Pablo explica ahora cómo es caminar dignamente. Pablo menciona las siguientes cualidades del carácter que debemos de perseguir como cristianos, que debemos de vivir como cristianos. Él dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose, dice, por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Wow.
Para estas virtudes no hay un ejemplo más maravilloso que Jesús. Jesús fue el ejemplo supremo de humildad. En cuanto a la mansedumbre, Jesús dijo: vengan a mí que yo soy manso y humilde de corazón. Su paciencia no tiene, hermanos, comparación. Primera de Timoteo 1:16. En cuanto al amor, Cristo lo demostró todo, dando su vida en la cruz del Calvario, porque aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, iglesia amada. En cuanto al deseo de mantener la paz, Él fue pacificador. ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo tenemos por delante! Hermanos, la humildad debe ser una característica esencial en la vida de los creyentes. Un teólogo del Nuevo Testamento dice lo siguiente: curiosamente, el término humildad era poco frecuente en la literatura griega del siglo I. Cuando aparecía, se utilizaba con una connotación negativa. O sea, ahí reinaba el orgullo. Los cristianos eran ridiculizados por su humildad. Sin embargo, la virtud de la humildad se valora en las Escrituras, hermanos. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano. Mire, todo lo que vemos lo hizo la mano de Cristo. Pero a este miraré, dice el Dios soberano, al que es humilde y contrito de espíritu, y que también tiemble a mi palabra. Wow. Mire todo lo que conlleva la humildad. El apóstol Pablo describe la humildad en Filipenses 2:3 dentro del contexto de considerar a los demás más importantes que a nosotros mismos. Usted, mi hermano, es más importante que yo. Mi hermano Eric Ochoa es más importante que yo. Mi hermana Valentina es más importante que yo. Hermanos, así debemos de vernos nosotros en Cristo. Usted, mi amado hermano, debe ver a su hermano más alto que usted, no usted verse más grande que él. Un comentarista lo describe de esta manera: la esencia de la humildad evangélica no está en considerarse más ni considerarse menos, sino pensar menos en uno mismo. En cuanto a la mansedumbre, esto no significa que seamos tímidos, personas chiviadas. Esto implica ser de un espíritu apacible y autocontrolado. ¿Cuántos controlamos nuestro carácter? Mire, ¿sabe usted que aparte de Jesús hubo otro hombre manso en la tierra? ¿Sabe usted? Moisés. Moisés fue descrito como un hombre o como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Sin embargo, hermanos,
Fue un líder dinámico que desafió el imperio, el trono de Egipto. No quiere decir que como soy manso y humilde no voy a hacer nada. No, es que yo soy tímido. No, esa mansedumbre, hermanos, debemos de aplicarla en algunos aspectos de la vida, pero en cuanto a predicar el evangelio, no debemos de ser mansos, debemos de predicar a Cristo sin vergüenza, sin timidez, hermanos. Así como Moisés hizo temblar el reino de Egipto, usted y yo debemos de hacer temblar a esta tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos solos. Cristo está con nosotros y lo más importante, la presencia de Cristo habita en nosotros, quien da testimonio de Cristo. No es usted el que va a hablar, es el Espíritu Santo en usted que va a hablar a las personas. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo y es la forma que debemos de cuidar unos a otros. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La próxima vez, antes de juzgar o antes de decir, mejor póngase en los zapatos de esa persona y pregúntese: ¿qué haría yo si estuviera en esos zapatos? En cuanto a la paciencia, ¿cómo estamos con esa virtud? Para algunos de nosotros, hermanos, el microondas es demasiado lento, ¿verdad? Peor cuando vamos así y metemos la comida y 3 minutos y... Para otros el cajero automático, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero usted va corriendo y se voy a sacar dinero y mete la tarjeta y empieza la ruedita que hay. Y uno, y la ruedita, y después meta su PIN. ¿Qué cantidad quiere sacar? ¿Quiere que elija por usted o usted va a elegir? No tenemos paciencia, ¿verdad? Muchas veces nuestras oraciones son: oh Señor, dame paciencia, pero date prisa. Amados, la falta de paciencia muestra la falta de humildad y la falta de amor. Pablo dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Y la pregunta es: ¿cómo se cultiva la paciencia entonces? Confiando en el Espíritu Santo y meditando en la presencia de Cristo. Eso nos ayudará a cultivar la paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Cristo tiene paciencia con nosotros, usted y yo que vivimos en Cristo debemos de tener paciencia. ¿Cómo estamos ahora en cuanto al amor? ¿Cómo estamos en cuanto a aceptarnos mutuamente en el amor con mi hermano? Hermanos, esto significa soportarse mutuamente en amor. ¿Cómo estamos nosotros soportándonos en amor? Hermanos, el amor no solamente soporta al hermano, el amor lo busca. El amor corre y ve dónde está ese hermano.
Ah, no, pero es que pastor, esa responsabilidad es suya. Suya también. Porque usted y yo servimos a un mismo Dios. Fuimos comprados y lavados con la misma sangre de Cristo. Y tenemos la misma responsabilidad, usted y yo. Amados, el amor no daña a los que nos dañan, sino que procura activamente su bien. Si otros en la iglesia perjudican la unidad o tienen actitudes de soberbia o de egoísmo, usted y yo debemos de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para mostrar el amor de Cristo, siendo bondadosos y compasivos, perdonándonos unos con otros. La unidad de Cristo nos lleva a unirnos en la confesión del Evangelio. Pablo cita probablemente un credo cristiano primitivo. El apóstol, mire hermanos, señala 7 declaraciones para enfatizar la unidad de cómo debemos de comportarnos en el Evangelio. Y es importante señalar, hermanos, que Efesios 4 no enseña la unidad a cualquier precio, sino es una unidad en Cristo. Cristo ya pagó el precio de la unidad. Usted y yo ahora estamos unidos en Cristo. Cristo nos unió ante el Padre. Ya pagó esa unidad. Pablo dice, un solo cuerpo. Usted y yo compartimos una existencia común en la iglesia. Somos diversos en antecedentes y dones, pero estamos unidos como uno. Un solo espíritu. Compartimos un origen común en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien crea la unidad y nos capacita para mantenerla. Una esperanza, compartimos una esperanza común en Cristo. Antes estábamos sin esperanza hasta que fuimos llamados por Cristo. Ahora tenemos una esperanza y debemos de vivir de forma digna de nuestra vocación. Un solo Señor. Como creyentes hemos confesado y proclamado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Todo lo hemos confesado. Yo he confesado que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Cuando los primeros cristianos decían Jesús es el Señor, estaban diciendo el César no es el Señor. Y cuando los cristianos judíos decían esto, estaban identificando audazmente a Jesús con el Dios de las Escrituras, Deuteronomio 6:4, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro Señor, no hay dos señores, un solo Señor. Y esto les hacía perder la vida a ellos. Hoy en día hay muchos señores allá arriba, o allá afuera, perdón. Otros sirven a demasiados señores, pero usted y yo servimos a un solo Señor. El único que nos ha dado todo y que ha dado a lo más preciado su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Solo a Él servimos y solo a Él seguimos. Una sola fe. El credo nos recuerda que usted y yo abrazamos juntos las verdades esenciales, pues la fe parece referirse aquí al conjunto de verdades en la que usted y yo creemos. Yo creo que Jesucristo vendrá un día por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Estamos unidos en esa fe, ¿verdad? Todos confiamos en esa fe. Un solo bautismo. Oh, y aquí quiero un pequeño anuncio. El próximo sábado vamos a tener bautismos. Wow. Ay, qué gozo, hermanos.
Me contagian con ese gozo. No, de veras, el próximo sábado van a haber bautismos. Ah, no, pero por eso no me decía. Ah, bien que están despiertos ustedes, ¿verdad? Sí, es el 27. El 27 vamos a tener bautismos. Y será maravilloso bautizar a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Hermanos, usted y yo estamos unidos a Cristo por ese acto del bautismo. Esta ordenanza puede estar aquí vista. Un solo Padre como hijos adoptivos, compartimos el mismo Padre, Efesios 1:5. Hermanos, Él es el Dios de todo y Padre de todos sus hijos. Independientemente de dónde seamos, independientemente de qué país vengamos, usted y yo somos una familia adoptiva. Así que una iglesia sana se caracteriza por esa unidad. Y es un maravilloso testimonio para este mundo, para que vengan a los pies de Cristo. Segundo principio, una iglesia saludable se caracteriza por la diversidad espiritual. Versos del 7 al 12. La unidad no significa igualdad. Nuestras diversas funciones y habilidades enriquecen y bendicen a la iglesia. ¿Cuántos creen en eso? El apóstol Pablo, hermanos, nos mostrará cómo la iglesia o cómo con toda su gloria y con toda su diversidad funciona de una manera saludable. Mire, usted y yo tenemos diversos dones, ¿verdad? Todos tenemos diversos dones. Y acá, mire, hermanos, Pablo dice que cada creyente ha recibido un don o gracia. Verso 7. Y esa gracia no se trata de la gracia salvadora, sino de la gracia ministerial. Es una gracia para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Pablo lo dijo en el capítulo 3 de Efesios, verso 8. Se me ha concedido esta gracia para que predicara a los gentiles. Aquí la gracia es dada a cada creyente para hacer el ministerio. El apóstol Pablo destaca la generosidad y la autoridad de Cristo en el verso 8. Él dice: Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo como Rey victorioso con toda la autoridad y dio regalos a su pueblo. Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 68, que nos describe aquel ejército que va y pelea y agarra todo lo que tiene y se lo lleva a su ciudad y lo regala a todo el pueblo. Cristo, hermanos, fue el gran victorioso guerrero que vino a la tierra, murió por nosotros y ascendió al cielo. Y cuando ascendió al cielo nos dio regalos y dones. ¿Verdad? Usted y yo hemos recibido regalos y dones gracias al sacrificio de Cristo. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿cómo estamos utilizando los dones que Cristo nos ha dado? ¿Cómo estamos dando esos dones que Cristo nos ha entregado? Amada iglesia, Cristo nos dio dones para que los utilicemos, no para que los guardemos. Pastor, es que yo no puedo predicar.
tiene que animar. Porque ¿cómo voy a saber yo si puedo predicar si no me animo a hablar? En primera de Pedro 4, 10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don, úsenlo. Mire, úsenlo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todos tenemos responsabilidades diferentes. Todos tenemos dones diferentes. Sin embargo, cada uno de ellos tiene el mismo valor para Cristo. Todos valen para Él. En el béisbol, los lanzadores no son conocidos por batear, ni los bateadores son conocidos por lanzar. Del mismo modo, la iglesia necesita personas que jueguen en diferentes posiciones para ser un equipo eficaz y una iglesia unida. Algunos tienen el don de animar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ese don de animar? ¿Verdad? Hermano, le animo que vaya a la iglesia. Mire, Dios es bueno, le animo. Mire, si usted no va, yo voy por usted. ¿Verdad? Tiene ese don de animar. O sea, no, hermano, no puede. Pues si no quiere ir, su problema, hermano, ¿verdad? La salvación es individual. Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. ¿Verdad? No. Unos tienen ese don de animar, de llamar, de traer a la gente. Otros tienen el don de la administración. Eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta administrar. Otros tienen el don de la hospitalidad. Qué precioso ese don de la hospitalidad, ¿verdad? A nosotros nos gusta ser hospitalarios. Su casa es mi casa. Y alguien dijo, pastor, no diga así, porque no me va a sacar de su casa. Y así sucesivamente. Luego Pablo menciona a los que ocupan posiciones únicas de liderazgo en la iglesia, como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no le voy a dar énfasis a este punto, ya que el tiempo nos apremia. Pero quiero insistir con esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que Cristo nos ha dado? Mire, mi amado hermano y hermana, la iglesia se enriquece cuando usted y yo ponemos al servicio los dones que Él nos ha dado. La iglesia se enriquece cuando usted dice, pastor, yo quiero cuidar niños. La iglesia se enriquece cuando usted dice, pastor, yo voy a ir a visitar a los necesitados. La iglesia se enriquece cuando hacen comidas tan deliciosas para aquellos que no tienen alimento. La iglesia se enriquece y el reino de Dios sigue avanzando cuando usted y yo ponemos nuestros dones al servicio de Dios. Alguien dijo esta frase y me impactó. Todos los miembros deberían crecer y usar una toalla, no llevar un babero. No deben ser consumidores inmaduros, sino siervos que tengan un fuerte deseo de hacer y servir. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Usted y yo estamos llamados a ceñirnos la toalla y servir. No hay cosa más grande que desgastarnos sirviendo a Cristo nuestro Redentor. Y por último, número 3, una iglesia sana se caracteriza por su madurez espiritual.
Mire, Pablo menciona 4 rasgos de una persona espiritualmente madura. Dice, la madurez implica la semejanza con Cristo, verso 13. Hermanos, la imagen definitiva de la madurez es Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es una expresión, determinación o perfección. Esto tiene un sentido obvio. La meta es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Debemos anhelar las cualidades del carácter que tuvo o que tiene Jesús. Pablo menciona en los versículos 2 y 3 que estas cualidades estén presentes en nuestras vidas, que seamos mansos, que seamos humildes como Jesús, que tengamos paciencia como Jesús, que nos soportemos los unos a los otros en amor, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La madurez implica estabilidad doctrinal. Y aquí estamos fallando algunos. O aquí están fallando algunas iglesias. Pablo menciona la necesidad de crecer en nuestro conocimiento de la verdad. Hermanos, no debemos de ser como niños, sacudidos por todo viento de doctrina. Los niños fácilmente creen todo lo que dicen, ¿verdad? Un niño, usted le dice, es que Superman va a venir. ¿Y a qué hora va a venir? Todo lo creen. Se dejan engañar fácilmente. Y hoy abundan falsos engañadores. Y se aprovechan de las personas en todo lo que ellos dicen. Y algunos dicen cosas como esta. Todas las religiones son iguales. Mentira. No todas las religiones son iguales. Hay religiones que creen en dioses falsos, muertos. Usted y yo creemos en un Dios vivo. Usted y yo creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Otros dicen, si eres una buena persona, irás al cielo. No necesitas ir a la iglesia. Mentira. Sí, hay que ser bueno. Sí, hay que ser buena persona. Pero para ir al cielo necesita primero reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De lo contrario, no irá al cielo. Tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Otros se atreven a decir, la Biblia es solo uno entre otros muchos libros. Mentira. Esta palabra es el aliento de Dios, que fue inspirada a hombres temerosos de Dios para que hoy usted la tuviéramos en nuestras manos. Esta palabra es viva y es eficaz. No es cualquier libro empolvado que está en la biblioteca. Esta palabra es viva porque cuando usted lee un pasaje, hoy usted lee Efesios 4 y mañana lo vuelve a leer, le habla de otra forma. Es palabra viva, es palabra de Dios, hermanos. No es cualquier libro empolvado. En la vida cristiana entramos como babies, pero debemos de ir creciendo a través de la palabra hasta convertirnos en maestros que hacen discípulos. La madurez implica la verdad al amor. Dios quiere que los cristianos presenten la verdad a los más necesitados y que cuando las presentemos, la presentemos con amor, con mansedumbre. Amados, la madurez implica un amor que dice la verdad, que mantiene la verdad y que hace la verdad. En mis oraciones yo siempre digo esto, Señor, que la gente siempre diga que en nuestra iglesia se enseña fielmente la Biblia. Que en esa iglesia la gente vea cómo nos amamos,
como una familia se ama. Usted y yo debemos de amarnos como una familia. ¿Hay indiferencias? Claro, como en la familia. En la familia hay indiferencias. En la familia el esposo y la esposa se pelean, pero al ratito se están dando besitos. No pasan días, no pasan horas. Mi amado hermano, que no pasen días, ni semanas, ni meses, ni años. Debemos mostrar el amor como se muestra en una familia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La madurez implica contribución, verso 16. Porque somos parte del cuerpo. Usted y yo somos importantes. Nos necesitamos unos a otros. Es por eso que cada miembro debe contribuir utilizando lo que tiene. Hermanos, nuestra última necesidad es Cristo. Crecemos en Él, dependemos de Cristo, porque Él es la cabeza y la fuente de la iglesia. Pero también somos miembros del cuerpo y dependemos del uno al otro. En conclusión, como dije al principio, es sabio que seamos conscientes de nuestra salud, cuidando de nuestros cuerpos físicos. Pero también es de sabios que nos evaluemos cómo estamos en cuanto a nuestra salud espiritual. Amados hermanos, Dios está buscando a una iglesia que sea plena en Él, que crezca y que se perfeccione en Él. Pero para eso debemos de empezar a revisarnos. Debemos de hacernos un chequeo espiritual para ver en qué estamos fallando. Si estamos fallando en la humildad, aquella que no nos permite reconocer que somos seres que pecamos día tras día, que somos personas que nos equivocamos, que somos personas que fallamos y que hacemos sufrir a la santidad de Cristo. Necesitamos ver si fallamos en la mansedumbre, que nos permite recibir la corrección oportuna sin ofendernos, reconociendo que hemos fallado. Necesitamos evaluarnos para ver si estamos fallando en cuanto a la paciencia, que nos permite soportarnos las ofensas y los errores que mi prójimo me pueda hacer en contra de mí. Necesitamos evaluarnos si estamos fallando en cuanto al amor. El amor es aquello que finalmente nos permitirá perdonar y buscar el bienestar de mi hermano y mi hermana. Amados, si hemos estado llegando a ese extremo y no estamos cumpliendo con una de estas cualidades, ahora que vivimos en Cristo, es momento de que fijemos nuestra mirada en Él. Y Él es capaz de traer la paz, no solamente en mi prójimo y yo, sino entre Dios y yo. Yo le animo a que se tome un momento y haga una pausa en su vida. Cierre sus ojos y haga una pausa en este momento
y dígale al Señor: Señor, muéstrame cómo estoy viviendo en ti. Muéstrame cómo estoy viviendo en ti, Señor. Amigo y amiga, tú que nos visitas, yo te animo a que hagas una pausa en tu vida en esta mañana. Y que hagas una pausa en cómo estás viviendo sin Cristo. Y en esta mañana yo te animo a que corras a los pies de Cristo y le digas: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. He vivido sin ti, pero hoy quiero vivir en ti. Anota mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy tú serás mi Señor y mi Salvador.